Gloria a Dios, alabemos a nuestro Dios, bendito sea Jesucristo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Hoy el mundo festeja el Día del Padre. ¿Por qué no festejar hoy también a nuestro Padre Celestial? Vamos a darle un aplauso grande. Porque Él se merece toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria y toda la acción de gracias. Bendito sea el Señor. Dios es nuestro ejemplo como padres. Él es el Padre perfecto. Y si nosotros analizamos los atributos de Dios, las cualidades de Dios, bueno, esas mismas en su correcta proporción deben existir en cada uno de nosotros como padres. Y el día de hoy vamos a tener una enseñanza respecto a la paternidad, a la cual hemos intitulado Un Padre muy Padre. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, un Padre muy Padre. Ahora voltea al otro lado y dígale, qué bueno que viniste. Te felicito, eres un conquistador, eres un vencedor sobre la pereza, sobre la lluvia, sobre la cama, sobre la almohada, que nos quieren retener y evitar que nosotros vengamos a la iglesia a adorar a nuestro Dios y a recibir su palabra. Bendito sea el Señor. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del versículo 4, que dice, oye Israel. Voy a leer desde el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas. Alguien diga, para que temas. Para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. De modo que aquí vemos una promesa. Si nosotros leemos la palabra y la obedecemos, podemos esperar una vida larga. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Segunda promesa, promesa de prosperidad económica para los que leen y obedecen la palabra del Señor. Y luego viene el 4, oye Israel. Este es el famoso Shema, que todos los judíos recitan todos los días por la mañana, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente. ¿Así es? No, estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios debe estar sobre nuestro corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte
Y cuando te levantes, ¿cuándo dice que no les debemos dar palabra a nuestros hijos? Nunca. Dice que todo el tiempo debemos de estarles dando palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque en los versículos precedentes nos habla que tenemos responsabilidad los padres hasta nuestros nietos. Ya nuestros bisnietos ya es asunto de nuestros hijos. Y nos sigue diciendo: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, oh ciudades. Esta es la razón de los tefilim, de unas cajitas de cuero que algunos han visto en algún documental, con unas cintillas largas de cuero que se ponen los judíos en la frente, otras se la ponen en la mano derecha con correa de cuero, y también es el mandamiento de poner el extracto de Deuteronomio 6, una fracción de estos versículos del 4 al 9, en el marco de la puerta del lado derecho, inclinada hacia adentro. A eso se le llama mesusa o mesusa. Eso es lo que quiere decir esa cajita. Es el nombre de la cajita que ponemos ahí en las puertas de todo hogar judío, de todo negocio judío. Hay esa mesuzá. Entonces, si tú vas a un negocio judío, volteas hacia la mano derecha y de seguro que ahí está una. A veces media escondida, pero ahí está. Muy bien, vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios creador, Elohim, Dios todopoderoso, el Shaddai, Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera, Yahvé Rofeinu, el Señor nuestro sanador, Yahvé Samá, el Señor que está con nosotros, Elión, el Altísimo. ¿Quién como tú, Señor, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuviste para siempre el enojo, porque te deleitas en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y los echará a lo profundo del mar. Padre, te pedimos que la enseñanza que el día de hoy vamos a recibir nos sea dada por tu Santo Espíritu, y cada padre y madre de familia salgamos de la iglesia con un nuevo principio de ser fieles a las actividades, a las instrucciones, a la posición que tenemos como padres de familia. Y en el lugar donde no hay padre, pues la madre es la que llevará a cabo esa función. Padre Santo, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, como lo hiciste con aquella vendedora de púrpura, Lidia, para escuchar las palabras del apóstol Pablo. Así también abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir hoy. Que sea tu palabra y no mis palabras las que sean predicadas el día de hoy, y que seas glorificado con todas y cada una de ellas, porque para eso vivimos, para traerte gloria, honra y alabanza. Padre, en este día en que el mundo festeja el Día del Padre, queremos festejarte a ti, porque nunca nos has fallado y jamás nos fallarás.
porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, infinitamente misericordioso, infinitamente compasivo y lleno de todos los atributos que necesitamos los seres humanos que tú tengas para poder vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Gracias por la fe que nos has dado en tu palabra, en tus promesas, porque sabemos que no hay problema más grande que tus promesas y no hay poder en el pecado más grande que el poder de la sangre de Jesús para limpiarlo. Gracias, Padre, porque hoy cada uno de nosotros podemos ponernos a cuentas contigo y recibir tu perdón y tu restauración. Te lo pedimos, Padre, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador personal. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana hora de México, las 4 de la tarde hora de Londres, 5 de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de Monterrey, México, su programa La Palabra Viviente, en esta ocasión con la enseñanza Un Padre muy Padre. Y para aquellos que nos ven de otras naciones, cuando decimos un Padre muy Padre, quiere decir un Padre a todo dar. Dicho en inglés, cool, traducido como chido. Un Padre muy chido. Alguien dijo en una ocasión que cuando las mujeres son pequeñas necesitan amor y cuidado. Cuando son jovencitas necesitan diversión. Cuando están en los 20 necesitan romance. Cuando están en los 40 necesitan comprensión. Y cuando están en los 50 o más, solamente dales dinero. Ellas se encargan de lo demás. Sin embargo, yo creo que en lugar del dinero, ellas necesitan ese amor y cuidado que todos necesitamos en nuestra vida. ¿Cuándo se cansará la esposa de que le diga a su marido te amo? ¿Cuándo se cansará? Nunca. ¿Cuándo se cansará la esposa de que le digan chiquita linda, bonita, preciosa? ¿Cuándo se cansará? Nunca. ¿Cuándo se cansará de que le hagan una caricia? Nunca. ¿Cuándo se cansará que le digan lo importante que es en la vida de su marido? Nunca se cansará. La mujer tiene una necesidad afectiva tremenda. Y es por esto que a veces los hombres no comprendemos a nuestras esposas e hijas. Dios me dio un harem de 5 mujeres en mi casa, así es que medio entiendo a las mujeres. Y digo medio entiendo porque entenderlas es completamente imposible. Medio entenderlas. Y por eso sé de la importancia del amor y el afecto que necesitan las mujeres. La mujer puede ser muy inteligente, y conozco mujeres más inteligentes que hombres, pero tiene un lado débil, y esos son los sentimientos. Y mujeres muy inteligentes cometen graves errores en la elección del compañero de su vida. ¿Por qué? Por causa de los sentimientos.
Como nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Yahvé, que escruto el corazón y pruebo los riñones, para dar a cada quien según el fruto de sus obras. Traducción de la Biblia de Jerusalén, que por cierto es una muy buena traducción. Si no leemos los comentarios a pie de página, es una excelentísima traducción. El mundo entero tiene dos necesidades básicas. Pongan mucha atención y espero que hayan traído una libreta, aunque hay hoja dominical. La necesidad de la paternidad y la necesidad del amor. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile la necesidad de la paternidad y la necesidad del amor. Seas quien seas, tienes una necesidad de paternidad, de que alguien sea la figura paterna en tu vida. Y también tienes una necesidad de amor. Cuando alguien pierde a su padre, yo generalmente voy con él y le digo, ¿me aceptas como tu padre adoptivo? Y pues generalmente me dicen que sí, ¿verdad? A veces no me contestan, pero lo más normal es que me digan que sí. Y es que hay una necesidad muy grande de paternidad en el ser humano. Los padres debemos ser orientadores, animadores, protectores, proveedores. Debemos exhortar y al mismo tiempo estimular y consolar. Debemos amar y tratar de hacer lo mejor que sea posible con nuestros hijos. Si resumimos las funciones del padre de familia, las podemos resumir en tres. Número uno, el padre de familia debe ser el patriarca del hogar, es decir, la máxima autoridad. Segundo, debe ser el juez, es decir, el que cuando hay una duda en una decisión por tomar, él es el que debe tomar la decisión y no debe ser sí mi vida. Y la tercera y más importante es la de ser el sacerdote del hogar, es decir, el puente entre su familia y Dios y su familia. Todos los hogares necesitan un padre patriarca, juez y sacerdote, y sobre todo sacerdote, porque las palabras del padre y también las de la madre son palabras proféticas. Es decir, lo que decimos con nuestra boca a nuestros hijos seguramente les va a ocurrir en el futuro. Así es que, como hemos hablado recientemente en el poder de la declaración, debemos tener mucho cuidado con el vocabulario que utilizamos. Un padre muy padre es un padre que guía a sus hijos. Pero ¿cómo poderlos guiar? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 23, en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué haríamos si no tuviésemos la palabra de Dios? Yo no sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión. ¿Qué haríamos si no tuviéramos la Biblia? ¿Qué haríamos si la Biblia solo existiera un ejemplar en cada templo? Pues sería muy difícil nuestra vida, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos da la conducta que nosotros debemos seguir, qué podemos esperar de Dios y qué espera Dios de nosotros. Entonces es súper importantísimo. Y
no nada más eso, la Biblia nos transmite el consuelo de Dios, el amor de Dios, la esperanza, la confianza, la tranquilidad. En el momento de desesperación nos trae paz, hace infinidad de cosas aparte de instruirnos en los principios de Dios. Claro, todo eso lo hace en la persona que lee la Biblia. Si no la lees, pues obviamente te vas a perder de todo ese efecto que hace la palabra de Dios. Y hay dos efectos muy importantes que hace la palabra. Una es salvar, porque nos da los principios de salvación, y el otro es santificar. La palabra de Dios nos santifica. Y acuérdese que la segunda cosa más importante después de la salvación es la santificación. Es decir, que cada día debemos ser mejores creyentes que el día anterior. El siguiente día mejores creyentes y el siguiente mejores creyentes y así sucesivamente. También debemos ser íntegros y honestos. Es decir, como nos comportamos en la iglesia, debemos ser en la casa. Porque si no somos igual en la iglesia y en la casa, nuestros hijos nos van a tachar de hipócritas y créame, el asunto puede llegar hasta no querer recibir a Jesucristo por causa de tener un mal ejemplo en el hogar. Para guiar a nuestros hijos, pues necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles a orar. Necesitamos ser un ejemplo para ellos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo si no eres salvo? Tú no puedes decirle a alguien cuáles son los principios de Dios si no los conoces. Tú no podrás compartirles la rema de Dios, la palabra actuada de Dios, la palabra de acción de Dios, si tú no la vives. Entonces, esto presupone que nosotros somos salvos, que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor personal, y entonces podemos compartirle a nuestros hijos nuestra experiencia espiritual. Podemos decirle a nuestros hijos, fíjate que ayer estuve leyendo el Evangelio de Mateo y el Señor me mostró esto y esto y esto y esto. O fíjate que la palabra rema que me dio el Señor fue esta. Y eso va a nutrir a nuestros hijos y los va a hacer conscientes de que su padre o su madre o ambos tienen una vida espiritual, tienen una vida de comunión con Dios. Lo van a ver repartir folletos, lo van a ver testificar, lo van a ver que no hay persona que esté alrededor de él que no sea testificado con la palabra de Dios, ya sea a través de un folleto, a través de palabras, a través de la palabra de Dios. En fin, es una manera de enseñar por teoría y por práctica. Les decimos lo que hay que hacer, pero ellos nos ven hacerlo. El padre es el líder de la familia. Por ejemplo, cuando Josué se puso delante de los hijos de Israel, capítulo 24, versículo 15, y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los hijos de Dios repetimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ir a él porque la verdad el contexto es muy precioso. En Josué, en el capítulo 24, Josué capítulo 24, alrededor del versículo 15, me gusta mucho, porque es una situación que nos ha pasado a nosotros también. Fíjese usted, dice el versículo 14. Ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Atención que dice con integridad. Eso quiere decir íntegro, honesto, no hipócrita. El Señor Jesucristo continuamente les decía a los discípulos, no sean como los fariseos, porque ellos dicen una cosa pero no la cumplen. Obedezcan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, qué cosa tan tremenda, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los hijos de Dios repetimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que tienes que tomar una decisión. Si vas a seguir con los dioses que te heredaron tus padres, esos dioses son los santos y las vírgenes. Y debo decir, para sorpresa de muchos, que la mayoría de las fiestas, entre comillas, cristianas, tienen un origen pagano, incluyendo la Cuaresma y la Semana Santa, incluyendo la Navidad. Entonces, debemos decidir a quién vamos a seguir, a los dioses que sirvieron nuestros padres o a Yahvé Dios. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y si decides seguir a Yahvé Dios, tienes que hacer a un lado los dioses de tus padres. Quiero que pongan atención a una cosa. Jesús nunca le dijo a alguien que para recibirle en su corazón o ser salvo necesitaba abandonar la religión. No les dijo eso. No les dijo, ustedes necesitan dejar de ser judíos para poder ser salvos. No. Y sí dijo que los primeros serían los postreros y los postreros serían los primeros. Y que los publicanos y las prostitutas iban a ir delante de los fariseos y de los escribas al reino de los cielos. Y oiga usted, eso es tremendo, ¿eh? Así es que aquellos que eran los hijos del reino pasaron a un segundo plano, al menos durante esta dispensación de la gracia de la Iglesia o del Espíritu Santo, para tener otra oportunidad durante la tribulación, que también se llama tiempo de la angustia de Jacob. ¿Por qué se llama tiempo de la angustia de Jacob? Porque el pueblo de Israel va a sufrir mucho durante la tribulación. Entonces, Josué no le preguntó a su esposa ni le preguntó a sus hijos si querían servir a Dios. Simplemente dijo, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Y eso lo decimos en todas las bodas. Después de hacer el pacto del matrimonio, dice el esposo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la esposa dice, yo y mi casa serviremos a Jehová o a Jesucristo. ¿Cómo vas a sacar adelante un hogar sin tener reglas? Necesitamos tener reglas. Tú, por medio de tus palabras y de tu ejemplo, estás poniendo en la mente de ese niño o de esa niña los principios correctos. Y esto es tan importante porque al ir creciendo ellos
y al casarse van a imitar el matrimonio de sus padres. Los que tuvimos la desgracia de no haber tenido padres a los cuales imitar, pues se nos vuelve muy difícil el saber cómo es un esposo, cómo es una esposa, cómo es un padre, cómo es una madre, porque mi papá se fue a trabajar a los Estados Unidos cuando yo tenía 3 años, mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, fui criado por una abuelita muy buena que, pobrecita, simultáneamente tenía a mi mamá enferma de una tuberculosis pulmonar letal y al mismo tiempo tenía a su mamá con un enfisema pulmonar avanzadísimo, y entonces estaba entre su mamá con el enfisema pulmonar, mi mamá con tuberculosis y 2 niños de 5 y 6 años en medio. O sea, realmente fue una heroína para sacarnos adelante, ¿verdad? Y eso empezó cuando ella tenía 52 años, porque a esa edad fue viuda, enviudó a los 52 años, o sea que fue realmente tremendo para ella. Nosotros necesitamos ver a nuestros padres como el ejemplo de nuestros matrimonios. Algunos han dicho, yo no quiero tener un matrimonio igual que el de mis papás, pero fíjense, tristemente con el tiempo nos vamos convirtiendo en el matrimonio que tenían nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vimos. A menos que Cristo se aparezca en nuestra vida y la palabra de Dios con sus principios santos y nos haga cambiar de modo de actuar. Si no, lo que vamos a tener es un matrimonio igual al de nuestros padres. Muchos hijos de familia no se quieren casar porque han visto el matrimonio de sus padres y dicen, para tener un matrimonio como el de mis papás, pues mejor no me caso. Y esa va a ser tendencia en los años por venir. Un padre muy padre es un padre que ama. Una niña que creció en un hogar donde recibió mucho amor, donde el padre abraza a la esposa, a las hijas, las ama y se los dice, va a ser un hogar feliz. No es suficiente decirles que les amamos, hay que demostrárselos con abrazos y besos. ¿Cuándo se cansará una esposa o una hija o un hijo de recibir abrazos y besos de su padre? Nunca. Y todos los hombres que me están viendo y oyendo, olvídense de que darle un beso a un hijo o que el hijo le dé un beso a uno como papá es un asunto de homosexuales. Error. Al contrario, chanza que se vuelva homosexual porque no le das ese amor, no se lo manifiestas. El padre del siglo XXI es muy diferente al padre del siglo XX, del siglo XIX. El padre del siglo XIX y XX era un padre machón, un padre bigotón, un padre que aquí se hace mi voluntad por encima de todo, pero ese ya no es el padre del siglo XXI. El padre del siglo XXI es un padre que se pone de acuerdo con su esposa, que juntos llevan adelante su hogar, es un padre que ama, es un padre que llora. Cuando se nos inculcó a los de nuestra generación, que yo soy, aunque me vean de esta edad, soy baby boomer, porque el baby boomer es de 1948 a 1963 parece. Entonces soy baby boomer igual que Bill Gates. Entonces, pues a nosotros se nos enseñó que ser hombre era ser así, muy macho, nunca llorar, nunca expresar nuestros sentimientos, ser muy fuerte, muy férreo, muy determinante. Eso, si es que alguna vez funcionó,
ahora no funciona para nada. Lo único que puede producir un hombre con ese tipo de temperamento son problemas en el hogar. Y esos no los queremos. Ahora, ¿cómo podrá saber una esposa o una hija que su esposo y padre les aman? Pues diciéndoselos. Ana María Rabaté, que fue una escritora católica muy famosa, se hizo famosa por una frase que decía: en vida, hermano, en vida. Y es que muchas personas, cuando muere el padre, la madre, el hermano, la hermana, el ser querido, van a la tumba, le ponen flores, le llevan alimentos, le ponen una cobija en tiempo de frío. Y ella decía: en vida, hermano. Es decir, que lo que tú sientes por una persona, díselo ahora. No esperes estar en una cama de moribundo para decirle al esposo, la esposa, los hijos, los nietos que los amas. Díselos ahora, porque a lo mejor no va a haber oportunidad de decírselos. Hace unos meses me recuerdo de una señora que tuvo una discusión con su marido muy fuerte, y entonces él era trailero, se subió al tráiler y 2 cuadras más adelante se mató en el tráiler. Y ella se quedó con la culpa de que se habían peleado muy fuerte y que pues él se fue con esos sentimientos del problema que habían tenido. Entonces, como no sabemos cuándo va a partir la persona que amamos, pues desde ahora empieza a decirles a todos los que amas que los amas, lo que significan para ti, qué sería tu vida sin ellos, que oras por ellos, que les pides a Dios vida para ellos, lo importante que son en tu vida. Eso hay que decirle a las personas. Y no me refiero solamente a la esposa, esposo y hijos, sino a todos los que tú ames, a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Decírselos a todos, mis hijos adoptivos que los amo profundamente. Hay que decirlo, porque puede ser que partamos y se quedaron sin saber que los amábamos. No importa si tus hijos son pequeños o grandes, si son varones o mujeres, diles: quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas lo importante que eres para mí. Ahí donde me ven a mí y donde ven a mis hijas, yo a veces sentado en mi sofá, tomo a Chayito y me la siento en las piernas. Y dice: papá, te voy a fracturar el muslo, te voy a fracturar el fémur. Le dije: no importa, siéntate. A Chayito, a Liz, que está más delgadita, a Michelle, a los nietos, todos me los subo encima. Es un gran gozo el poder manifestar el amor. Ahora, a mí se me facilita porque tengo un temperamento sanguíneo. A la gente que se les dificulta es a los que tienen un sentimiento colérico o un sentimiento flemático. Se les hace más difícil expresar el amor porque tienden a la ira o tienden a la pasiflorina, ¿verdad? A estar ahí presentes, pero nadie sabe si están vivos o muertos. Hay que acercarles un espejo para ver si están respirando, ¿verdad? Entonces, no todos somos iguales en cuanto a nuestros temperamentos, y para unos nos es más fácil expresarlo que para otros. Señor Jesucristo nos dice en su palabra en Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo desde la cruz nos está diciendo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cada vez que veas tú una cruz sin la figura, que si tiene figura ya no es cruz, es crucifijo.
cuando veas una cruz, recuerda, es el amor de Dios que está representado ahí. Es el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros. De modo que la cruz simboliza muchísimo para nosotros. Hay gente que dice que si tendríamos el arma con el que mataron a nuestro papá, tratando de decir que tener una cruz en la casa significa tener el arma con la que mataron a Jesucristo. No, para nada. La cruz es un símbolo de la crucifixión y de la resurrección, porque nos muestra que Jesús fue crucificado, pero ya no está en la cruz, ha resucitado. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Un padre, muy padre, es el padre que escucha. El primer deber del amor es escuchar. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el primer deber del amor es escuchar. ¿Se acuerdan cuando éramos novios? ¿Cómo platicábamos? ¿Cómo escuchábamos a nuestra novia todo lo que nos quisiera decir? La dejábamos. Pero luego algo pasa cuando nos casamos, que se nos empieza a cerrar el oído, se nos empieza a cerrar y dejamos de escuchar y casi no queremos escuchar, y cuando nos habla nuestra esposa agarramos el teléfono celular y preferimos hablar con una persona que está a kilómetros o miles de kilómetros de distancia que con la persona que está al lado de nosotros. Y eso es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto, se hace culpable de todos. De modo que es pecado atender más al celular que a la esposa. Cuando tu esposa te hable, haz a un lado el celular, voltea a verla y mírala a los ojos. Nunca se me olvidará esta actriz Ophelia Gilmain, que salía en un anuncio y decía, cuando a mí me hablen, me gusta que me miren a los ojos. Bueno, cuando tú hables con tu esposa, o tu esposa quiere hablar contigo, voltea a verla. No voltees al lado opuesto ni al celular. Voltea a verla, mírala a los ojos y ten paciencia. Paciencia. Porque a la mujer le gusta describir todo con detalles una y otra vez. Muchos esposos en la noche se quedan dormidos de estar oyendo la letanía de lo que hizo la mujer en todo el día, lo que pasó, lo que le dijo la vecina, lo que le dijo la mamá, la tía, la prima, el señor que se accidentó, cómo está la temperatura, cómo está el contagio de COVID, y el hombre, ¡pum!, se duerme. Entonces, el primer deber del amor es escuchar. ¿Quién lo hace? Dios. Dios tiene una oreja muy grande para escucharte a ti y a mí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y dice el Señor, vosotros no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, no oramos y cuando oramos, oramos mal. Eso quiere decir que hay una manera correcta de orar. Nuestra esposa y nuestros hijos tienen una gran necesidad afectiva. Yo quiero decirte que amarlas, abrazarlas, besarlas, reconocer lo que hacen, lo que significan para ti, es la vitamina más poderosa del universo. Y además te resulta más barata. El amor sana a las personas. El odio, la ira,
El rencor, el resentimiento enferma a las personas, a tal grado que las puede llevar al cáncer. Frecuentemente detrás de cada persona cancerosa está alguien que guarda rencor, resentimiento y falta de perdón. Entonces, escucha a tu esposa, escucha a tus hijos. Si tú no escuchas a tus hijos y especialmente tus hijas van a buscar quien los escuche, quien la escuche, y no te va a gustar la persona que va a escoger para que le escuche. Un patán deslenguado, un chango mecatero, o un ¿qué? ¿Cuál es la otra? Pelafustán descamisado. Son las 3 categorías de candidatos al matrimonio cuando no hay guía de Dios. Pelafustán descamisado, chango mecatero y patán deslenguado. Eso es lo que vas a alcanzar. Hay veces que viene una chica y me dice: pastor, quiero presentarle a mi novio, y yo volteo así. Me dan ganas de gritar. ¡Ay! Y mi esposa me dice: ya cálmate, José, si no te vas a casar tú con él, es ella. Pues sí, pero va a sufrir. Y luego, ¿cómo le va a salir la descendencia? No pensó en los cromosomas. Oye, también hay que pensar en los cromosomas. ¿Cómo va a salir el cruce? Si eso hacen los criadores de animales, que no lo hagamos los seres humanos. Yo puse muy bien mis ojos en cómo iba a ser el cruce. Bendito sea el Señor. Me la dio el Señor güerita, de ojos verdes, toda su familia rubia o castaño clara, de ojos verdes o azules, toda la familia. Y dije, bueno, vamos a tener una buena mezcla. Claro, eso no fue lo que me movió a casarme con ella, pero fue uno de los puntos, ¿verdad? Digno de tomarse en cuenta. Un padre muy padre es un padre que disciplina. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 23, 14 y 19, 18, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Por qué dice la palabra de Dios que castigaremos a nuestros hijos con vara y libraremos su alma del infierno? Bueno, porque a través de la disciplina física el niño aprende que no va a hacer lo que le dé la gana, que hay una autoridad y que hay un sistema de recompensas y castigos. Por lo tanto, luego va a entender que hay un Dios todopoderoso que premia y castiga. Entonces entenderá la razón de los 10 mandamientos, tratará de vivir en base a ellos, recibirá al Señor Jesucristo y finalmente será salvo. Entonces, es muy importante la disciplina de los hijos. No cambien la disciplina de los hijos por el humanismo secular que enseña que hay que convencer a los hijos, que hay que ponernos de acuerdo con los hijos. No. Nuestros hijos no son nuestros hermanos ni nuestros amigos, son nuestros hijos. Y como hijos tenemos responsabilidades, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. El padre amigo es un padre que no va a ser respetado y un padre que no van a seguir sus instrucciones sus hijos. El padre, es la figura, es el patriarca, es el juez, es el sacerdote, es el profeta del hogar. Es muy importante que ocupe su posición. Lo mismo la mamá, es muy importante que ocupe su posición. Un padre muy padre es un padre proveedor, nos dice Primera de Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, eso lo sabemos todos, que una responsabilidad
importante como padres es sostener nuestra familia. ¿Cómo? De todas las maneras que sean lícitas. Oye, no me está funcionando lo que yo hago, pues voy a hacer ahora otra cosa. Yo en un momento de necesidad hasta me convertí en médico de a bordo en el barco Tarasco de Protexa en medio del Golfo de México, porque en ese momento no tenía trabajo, ya había dejado las escuelas de medicina, ya había dejado los hospitales y necesitaba dinero de pronto para la escuela de mis hijas, y el único trabajo que encontré fue ese. Bendito trabajo, porque con el sueldo que me pagaron de ese mes pude pagar todos los gastos escolares que ya saben que les piden marcadores y más marcadores y libretas y de cuadrito chico y de cuadrito grande y doble raya, y Dios de mi vida, cómo les pedían cosas en aquel tiempo, no sé ahora. Un padre muy padre, y este es un punto fundamental, es un padre que bendice a sus hijos. Y el ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 49, cómo Jacob tuvo una bendición especial para cada uno de sus hijos. Bendiciones diferentes que se convirtieron en palabras proféticas mismas que se cumplieron en la vida de sus hijos. Vamos a leer específicamente y por alguna razón en especial la bendición que Dios le dio a José, que viene en el versículo 22. Rama fructífera es José, porque José quiere decir fructífero. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Es la bendición más grande a una persona en la Biblia. La bendición de José el soñador, hijo de Jacob. Por eso es que a veces yo les bendigo con la bendición de José. Un padre muy padre, pues, es un padre que no se expresa con malas palabras, que no les dice tonto, tonta, bueno para nada, no sirves para nada, el que nace para maceta no sale del corredor, y cosas de ese tipo que antes eran muy frecuentes, mucho menos decirles maldiciones, ¿verdad? Debemos de bendecir a nuestros hijos. Un padre muy padre debe ser salvo, debe tener una experiencia personal con Jesucristo como su Salvador y su Señor. Es no solamente importante, es una condición esencial. ¿Cómo vas a guiar a tu esposa y a tus hijos a la salvación si tú mismo no eres salvo? Por ejemplo, si tú has ido a la iglesia de la colonia Mitra Centro, le puedes decir a una persona, tomas el metro, te bajas en la estación fulana de tal
te vienes caminando por la calle de Simón Bolívar, das vuelta ahí donde está una escuela, sigues caminando, esta es la calle Fresnillo, y más o menos a mediación de cuadra están los números todos salteados, en el 215, ahí es. ¿Por qué le puedes dar las instrucciones? Porque tú ya fuiste. Entonces, ¿cómo darle a nuestros hijos las instrucciones para recibir a Jesucristo si nosotros no las conocemos? Debemos ser salvos. Vamos a orar. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera de ellas, vamos a pedir perdón por ser malos padres, porque yo creo que la mayoría de nosotros somos malos padres, porque buen padre, solo Dios. Y la segunda va a ser una bendición para los padres de familia. Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte perdón porque no hemos actuado como debemos hacerlo, como patriarcas, como jueces, como sacerdotes de nuestro hogar. Te hemos fallado, hemos permitido que nos gane la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. No hemos orado lo suficiente, no hemos leído lo suficiente, no hemos estudiado tu palabra, no hemos concretado funciones específicas que tenemos como padres y por lo tanto no hemos criado correctamente a nuestros hijos. Padre, te pedimos que nos perdones y que el día de hoy sea un parteaguas donde nosotros empecemos a restaurar la relación que tenemos con nuestros hijos. Si hay un quiebre emocional entre ambos, danos la gracia de restaurarlo. Si ha habido peleas, gritos, insultos, ayúdanos a restaurar esas heridas. También, Señor, danos un carácter sanguíneo, un temperamento sanguíneo, donde podamos manifestar el amor, el cuidado, el cariño, el afecto, el consuelo y todas esas cosas que son tan importantes en las vidas del ser humano. Padre precioso, tú eres un Dios de restauración. Lo que fue, ya es. Y Dios restaura lo que pasó. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Te pedimos, Señor, que cambies el futuro de nuestra familia, volviéndonos una familia temerosa de Dios, una familia consagrada, y que el arca del testimonio, la presencia del Espíritu Santo, siempre esté en el centro de nuestro hogar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Padre, en esta hora quiero pedirte bendigas a cada uno de los padres de familia que se encuentran aquí. Recuerda, Señor, que somos humanos, somos carne y a veces la carne nos gana. No estamos lo suficientemente preparados espiritualmente y cuando vienen los momentos de prueba, lo que nos sale es la carne y brota la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, los malos tratos, las disciplinas airadas y todas las cosas que no proceden de ti. Padre, perdónanos por haberle hablado mal a nuestra esposa durante muchísimos años, porque no la tratamos como ese vaso más frágil que dices tú en tu palabra en la primera carta de Pedro, sino que a veces tratamos a nuestra esposa con desdén. Vemos que todo lo que hace tiene obligación de hacerlo,
no valoramos sus esfuerzos y sus sacrificios, no valoramos esas manitas que un día anhelamos besar y acariciar y ahora se han vuelto en un instrumento de trabajo en nuestro hogar. Ayúdanos a recuperar el primer amor en nuestro matrimonio y también en nuestra familia. Que los recuerdos bellos del nacimiento de nuestros hijos y de sus primeros años vengan a nosotros para recordarnos cuán felices hemos sido en esas épocas. Y que tu palabra nos recuerde y nos enseñe cómo debemos ser como padres. Que seamos padres, patriarcas, jueces y sacerdotes, que bendigamos la vida de todos los que están bajo el cobijo de nuestro hogar. Y que tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo, en nuestra familia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor.